Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la invitación. Quiero felicitar al ingeniero Hugo Barrezueta Barzola, al ingeniero Héctor Portillo Ríos, al ingeniero Gember Sequeiros, también al ingeniero Andrés Cotrina por su exposición. Realmente estas exposiciones nos permiten a nosotros tener una visión global de lo que está pasando en este tiempo en el Perú. Yo voy a presentar una experiencia como docente universitario de los últimos 40 años que llevo en la universidad. Entonces, he denominado a mi presentación Uso de la tecnología de información para la enseñanza de la ingeniería, cambio de escenarios motivados por el aislamiento social y las cuarentenas debido al coronavirus. Para todos es cierto que el Perú ha cambiado o va a cambiar más profundamente a partir de la aparición de esta pandemia. Hasta antes de la pandemia, estamos hablando hasta el mes de enero, febrero, el Perú y la universidad en particular vivía una etapa pero de tranquilidad, una etapa de paz. Los profesores dictábamos la clase en nuestras aulas, nuestros alumnos se sentían muy felices de tener a su profesor presente. Entonces había una interacción entre el profesor y el alumno. Y tal es así que nuestros alumnos, cuando vieron el problema, tuvieron que enfrentar una situación como la que estamos viviendo. La siguiente lámina se dice lo siguiente. Voy a ver si quito esto por acá. Ok. Entonces, hasta el mes de enero, febrero de este año, en el Perú se vivía una situación muy interesante de tranquilidad. La universidad era una paz. Entonces, antes nosotros teníamos alumnos conversando con sus profesores, como lo ven acá en la esquina, ¿no? Acá está el profesor con sus alumnos. Luego apareció el coronavirus, ¿y qué es lo que pasó después, amigos? Una transformación de la situación de la enseñanza tradicional en las aulas, de tener, la siguiente lámina, de tener estas situaciones. Miren, estas eran las aulas antes del coronavirus. Aquí podemos ver de que los estudiantes tenían un ambiente físico donde podían rendir sus exámenes, donde podían interactuar entre ellos, donde utilizaban la carpeta como un instrumento básico en el aprendizaje y en el desarrollo. Entonces, en estas circunstancias era muy hermoso ser estudiante universitario, ser investigador y ser todo aquello. Y para los profesores también utilizábamos este instrumento, que es la pizarra, en donde el profesor podía diseñar modelos estadísticos, modelos físicos, modelos matemáticos, y el alumno tenía la oportunidad de ver, probar en su cuaderno, y era una especie de paz y tranquilidad en el aula, porque el alumno tenía su pizarra, tenía su profesor, y poco a poco esto ha ido cambiando drásticamente. Entonces, en el aula el profesor mandaba trabajos, los alumnos revisaban, entonces los alumnos de cualquier nacionalidad que nos visitaban en la universidad aprendían las clases y todo era, digamos, una paz y tranquilidad de aprendizaje. Aquí, por ejemplo, estamos viendo un caso típico. Esta es la Facultad de Ingeniería Administrativa e Industrial. Acá tenemos más o menos 60 alumnos en las famosas carpetas de dibujo, que todavía subsisten desde la época de hace 20, 30 años, ¿no? Acá vemos alumnos rindiendo una prueba y ustedes ven que se les pedía a los alumnos, por favor, dejen su maletín a un costado, guarden todo, solamente pueden tener su hoja de respuestas, sus calculadoras, etc.
Pero por ahí siempre había algún alumno que le gustaba hacer algo, ¿no? Ya sea por su celular, ¿no? Pero en todo caso, hasta el mes de febrero, el aula universitaria era un aula tradicional, presencial, con calor humano, con presencia de alumnos, profesores, que transmitían sus conocimientos y el profesor preparaba los exámenes. Y acá tengo un ejemplo de un alumno que rindió una prueba y esta era la mecánica de la evaluación. Es decir, el profesor tomaba la práctica, los alumnos daban la práctica y entregaban a la hora y media o 2 horas el examen, y el profesor se tenía que llevar la prueba a su casa, calificarlo todo, y luego devolverlo para que el alumno verifique dónde había cometido los errores. Es decir, este era el mecanismo de cómo se desarrollaban las prácticas y exámenes. Había muy buenas notas, como también había malas. Inmediatamente la universidad, nuestra facultad, necesitó preparar a todos los docentes en el uso de tecnologías. Aquí vemos una capacitación donde todos los profesores teníamos que comenzar a analizar las nuevas tecnologías, qué tipo de instrumentación, inclusive modificar los contenidos de los cursos para poder implementar todo lo que se venía. Ya comenzaron a aparecer los proyectores multimedia, las computadoras, ¿no? Ya pareciera que poco a poco la universidad se iba poniendo hacia la capacitación. Entonces, capacitaciones docentes en la implementación de estrategias para el desarrollo de competencias de los alumnos. Había que preparar a los profesores. Muchos profesores recién estaban dejando la tiza y estaban utilizando el plumón en pizarra acrílica y estaban utilizando otras tecnologías más antiguas, y entonces los profesores, con muchos años de experiencia, tenían que ir dejando estas características. De ahí se pasó a un sistema, vamos a llamarle intermedio, entre lo que es la enseñanza virtual propiamente dicha, con lo que era la enseñanza mitad virtual y mitad presencial. Virtual porque el profesor tenía la oportunidad de pasar la lista entrando con una clave al sistema de gestión docente, ponía su nombre, su clave, y en este sistema de gestión docente, el docente podía marcar la asistencia de los alumnos y podría subir algunas PPTs, algunos trabajos. Entonces vemos que este cambio se está produciendo en el transcurso de 1 mes, 2 meses, a lo más 3. ¿Se imaginan ustedes, profesores que siempre estaban acostumbrados a dictar su clase en el aula, con pizarra, con plumón, con libros, con calculadoras, con temas de ayudas, con PPTs? De la noche a la mañana tuvimos que migrar. En ese tiempo, en el intermedio, entonces los alumnos podían tener la presencia de sus profesores después de algún debate, de alguna sustentación. Entonces ellos tenían esta oportunidad de interactuar con los docentes. Yo lo que quiero resaltar acá es la magnitud del cambio en tan poco tiempo. Prácticamente las sustentaciones de tesis de nuestros egresados, los alumnos venían, sustentaban su tesis, estaban los jurados y en ese mismo instante ellos podían recibir las preguntas, las aclaraciones. Y era muy, muy, muy gratificante para un docente ver que sus alumnos ya estaban logrando ser ingenieros. Y entonces había reuniones de los mismos alumnos de la FIAI que elegían padrinos a los docentes que ellos más estimaban y preparaban algunas reuniones, y era una vida pero muy, muy interesante en la universidad. Se convertía en una segunda casa para el estudiante, para el docente, porque estaban los de los profesores antiguos, los profesores jóvenes,
los alumnos que ya estaban ingresando, los que estaban en intermedio, los que estaban saliendo. Entonces, todo eso cambió rápidamente con esta situación. Miren, la foto anterior está correspondiendo a diciembre del 2019. Enero, febrero, marzo. El 6 de marzo, amigos, se recordará siempre, porque el gobierno confirmó el primer caso de coronavirus en el Perú. Se diagnosticó en un hombre de 25 años de haber estado en España, Francia y República Checa. Aquí viene el punto de quiebre entre lo tradicional, entre lo tranquilo, entre lo normal, entre comillas, pasar a otra situación, pero no porque el gobierno lo haya pedido o porque la clase dirigente o la academia haya pedido migrar de los procesos tradicionales en el aula hacia los procesos de Internet y las tecnologías de información. No, yo pienso que todo se debió a este caso del coronavirus. Ahí comenzó un cambio en toda nuestra universidad. Y pienso que en toda la sociedad y en todo tipo de órganos gubernamentales, órganos privados, vino como una catástrofe mundial, una pandemia que paralizó a todo tipo de instituciones, salvo las Fuerzas Armadas, los enfermeros, los que recogen la basura, los que casi en ningún momento paralizaron y tampoco paralizaron. Entonces, el 12 de marzo del 2020, el Minedo suspende las clases universitarias. El Ministerio de Educación suspende clases en universidades públicas y privadas para evitar la propagación del coronavirus. También suspendió clases en Centro de Educación Técnico-Productiva e Instituto y Escuela de Educación Superior. Amigos, eso fue como si hubiera estallado una bomba atómica en el mundo. La gente se preguntaba cómo es posible que un pequeño virus pueda paralizar a toda la tecnología, a toda la fuerza, ejércitos, marinas, aviación. Un virus estaba paralizando a la humanidad. Y acá, en la universidad, eso nos representó un problema. Entonces la universidad tomó la decisión, la universidad suspende las actividades académicas administrativas el 12 de marzo. Amigos, hasta antes de esa fecha, nosotros ya habíamos empezado el ciclo académico. Ya los profesores estábamos ya dictando las clases con nuestros plumones, nuestras tizas, nuestros libros, nuestras calculadoras. O sea, y cuando a raíz del anuncio del gobierno, la universidad toma la decisión de suspender las clases, las actividades académicas y administrativas, desde el 12 de marzo hasta nueva fecha. Y hasta ahora continúa. ¿Por qué? Con el propósito de salvaguardar los intereses de nuestros estudiantes y garantizar el óptimo desarrollo del presente ciclo académico, se comunicará en los próximos días y de manera oportuna nuestro plan de recuperación de clases e incluso el uso de la plataforma virtual de ser necesario. Entonces la universidad todavía en esta fecha pensaba que el aislamiento o las medidas dictadas por el gobierno podrían haber durado una semana, 2 semanas, quizás un mes, pero la realidad es que tuvimos que declarar, el gobierno declaró la cuarentena, decían por 15 días. Entonces realmente la nación, las entidades, nadie entendía qué es lo que estaba pasando. ¿Por qué la gente no podía salir a las calles? ¿Por qué la gente no podía trabajar tranquilo? ¿Por qué la gente de repente de la noche a la mañana perdía el trabajo? Se crearon nuevos mecanismos para sostener el trabajo, ¿no? Se crearon los bonos, se crearon una serie de medidas, se sacó al ejército a las calles, a la policía,
nuestra población, dicho sea de paso, no estaba preparada y no pensaba que era tan grave. Entonces, amigos, lo que se ve que esto obligó a que la universidad cambiara, porque se prorrogaba y se prorrogaba, pero la universidad tenía que tomar una decisión. Tenía que pasar de ser un docente tradicional a un docente digital. Miren, los docentes teníamos que pasar de utilizar pizarra, plumones, calculadoras, libros, a manejar todo digitalmente. Y sabemos que los que son expertos en el manejo digital básicamente eran los ingenieros de sistemas o los electrónicos o los informáticos, que habían estudiado 5 años para poder tener un control sobre los programas, sobre las plataformas, sobre los lenguajes de programación, una serie de instrumentos que el docente tradicional no estaba preparado y no había estudiado todos esos temas. Entonces, imagínense el cambio que tuvo que pasar entre un docente tradicional a un docente digital, ¿no? Entonces, ¿qué decisión tomó la universidad para hacer este cambio? Presentó esto y dijo, se comunica a los docentes de ambas modalidades de estudio que la Oficina Técnica de Educación a Distancia continuará certificando. O sea, preparó un plan de certificación para que todos los docentes que muy pocas veces habían utilizado plataformas digitales, programas computarizados, inclusive que habían preparado quizás a lo más sus PPTs o de vez en cuando una hoja Excel, ¿no? Tenían que pasar de esa situación a esta otra. ¿Qué pasó? Las clases presenciales se suspendieron y se reordenó las matrículas para que todos los alumnos pasaran a educación a distancia, utilizando una plataforma tecnológica que la universidad utilizaba para esta modalidad. La mayoría de nuestros docentes trabajaban dando clases presenciales junto a sus alumnos. No estaban muy familiarizados con el uso de tecnología de información, que sí algunos docentes fueron instruidos para dar sus clases de educación a distancia, pero la mayoría de los docentes de clases presenciales no teníamos esa capacitación. Hasta que llegó la pandemia, entonces la universidad comenzó a instruir a los docentes mediante clases virtuales del uso de una plataforma. Entonces, realmente este tema era crítico. Muchos docentes no pudieron aprobar la capacitación, de tal manera que entraron en un proceso de suspensión perfecta. Pero, ¿se imaginan ustedes que en el lapso de 2 o 3 semanas tener que aprender toda una serie de tecnologías? Por ejemplo, acá estoy mostrando en la pantalla cuál es la plataforma que utiliza la universidad, ¿no? Cómo hay que utilizar un nombre de usuario, una contraseña, ¿no? Y comenzar a trabajar con esta plataforma. Acá tenemos los cursos, etcétera, y programar y establecer las clases virtuales. Ahora, ¿qué se le pide al docente para poder manejar la plataforma de la universidad? Primero, que pueda desarrollar audio y video para que los alumnos tengan la posibilidad de estudiar a través del audio y video. Entonces, el profesor tiene que desarrollar inclusive algún tipo de videos y subirlos a la plataforma, ya sea a través de YouTube o sea en otros sistemas. Tiene que preparar tareas para los alumnos. O sea, el profesor tiene que digitar las tareas, tiene que hacer qué tipo de problemas, qué tipo de temas y repartirlos a través de la plataforma a los alumnos y programar los tiempos. Acá lo importante es de que el hecho de haberse cambiado del sistema tradicional al sistema digital o al sistema virtual
tiene muchas ventajas y muchas desventajas. Una de las ventajas es de que el alumno está un poco presionado para poder presentar sus foros, sus tareas, sus prácticos en las fechas programadas. No puede presentarlo después de la hora que se ha fijado en la plataforma. El alumno, por ejemplo, si el profesor puso viernes a las 10:59, y si son las 11, el alumno ya no puede subir su trabajo. Y no hay forma de que el alumno sea evaluado si es que no sube su trabajo en la plataforma. Porque la plataforma le dice, a ver, ¿usted le va a calificar a este alumno? Sí. ¿Dónde está su trabajo? Acá está, allá. Entonces la plataforma ve que el alumno ha subido el trabajo, uno sí lo puede evaluar. Pero si el alumno no ha subido, no existe esa nota, no existe. El profesor no le puede poner, tiene que ponerle 0, no le puede poner un 5, un 8, un 9, porque no hay prueba de que le haya dado. También los profesores tienen que hacer la grabación de clase. Quiere decir que cuando nosotros entramos a la plataforma, el alumno tiene la oportunidad de escuchar la clase en el momento que puede no estar en clase. Puede él haber ido a trabajar o alguna cosa que le ha impedido estar en la clase, pero él puede bajar la clase y escuchar. Y tiene en la plataforma todos los instrumentos. Tiene los PPTs, tiene los recursos digitales, tiene los problemas propuestos, tiene los solucionarios, ¿ve? Entonces, y eso se graba, y como un colega dijo hace un rato en la transformación digital, esto se controla, amigos. Acá no hay que marco un ratito y ya vuelvo, o vayan desarrollando este ejercicio que ya vuelvo. No. Acá la clase es la clase, y si no estás en clase como profesor, ya fuiste y un descuento. Pero también hay que elaborar los exámenes. Amigos, la elaboración de los exámenes utiliza un sistema en el cual usted tiene que proporcionar un mínimo de 20 preguntas con alternativas, entre 4 y 5 alternativas, de respuesta única. De tal manera que el alumno, el día de la práctica o el día del examen, va a la plataforma se abre, por decir, a las 4 en punto, y a las 4:30 se cierra. Y el alumno tiene que haber marcado su respuesta correctamente. Y la calificación es inmediata. El alumno tiene su nota inmediatamente. No es como en el aula tradicional, que el profesor devolvía los cuadernillos, el alumno agarraba el cuadernillo, profesor, dice, acá me falta un puntito, que me falta acá 2 puntos, que me faltó el lapicero, que se me acabó la tinta. No. En la plataforma, el alumno dio su examen y sacó la nota, y esa nota queda. No se puede modificar. ¿Ve? Y también se tiene que programar las clases utilizando un programador que se llama el WYSIWYG, que lo tiene en la plataforma. Esto quiere decir que el profesor tiene clase, por decir, mañana martes a las 6:50, ya la clase tiene que estar programada, ya la clase tiene que tener sus PPTs, ya tiene que tener su foro, de tal manera que el profesor abre la clase a las 6:50, y si termina a las 8:30 tiene que estar ahí todo ese tiempo. Los alumnos también están escuchando, pero a veces no se da esta oportunidad como se está dando en esta plataforma que está desarrollando Gember, en la cual nos podemos ver la cara. No se puede ver las caras en la plataforma de la universidad. Los alumnos sí ven al profesor, el profesor no lo ve a los alumnos, pero sí sabe que están ahí porque están sus nombres. En algunos casos sí es posible abrirles el micro para que puedan intervenir, ¿no? Pero otro tema importante, amigos, es que mediante la enseñanza a través del sistema digitalizado, yo dicto clases simultáneamente para Lima y para Chincha. Y tengo salones de más de 60, 70 alumnos, pero que pertenecen a 2 sedes, a la sede de Chincha y a la sede de Lima. Entonces, la universidad ha hecho de que todos los alumnos, por este tema del no licenciamiento, tengan la oportunidad de avanzar sus cursos. Y entonces, como dice nuestro colega, nuestro amigo, colega ingeniero Portillo,
todavía la universidad tiene un tiempo para que todos puedan terminar su carrera. Y yo también coincido con el ingeniero Portillo de que el título tiene toda la validez del mundo. Yo tengo un hijo ingeniero administrativo y es una profesión muy reconocida en la empresa privada. No sé cómo está en el sector público, pero en la empresa privada hay muchísimos ingenieros administrativos que están desarrollándose. Entonces, amigo, estas es las nuevas tecnologías que el docente de ingeniería tiene que manejar, ¿no? Se ha vuelto en un productor, se ha vuelto en un creador, se ha vuelto en un líder de opinión, tiene que desarrollar prácticas, tiene que hacer grabación de clases. Entonces, amigos, ese es el cambio que está ocurriendo. Para poder aprender el uso de estas tecnologías, tuvimos que desarrollar una serie de puntos, ¿no? Como administrar el curso, como administrar las clases, editar los ajustes, es decir, es todo un tema, amigos, que los que me están escuchando y están manejando esto, saben que es un problema bastante crítico para una persona que muy pocas veces ha tenido la oportunidad de manejar estas plataformas o interactuar a través de esto. Sin embargo, había que esforzarse, ¿no? Porque uno debe sobrevivir a la coyuntura y utilizar adecuadamente las TICs en la docencia. Aquí yo tengo una primera certificación, la cual ameritó un examen en donde yo tenía que preparar clase en vivo, subir un video, subir una PPT, bajar un libro digital, hacer una clase maestría, una clase, etc. Y si usted no pasaba eso, no le daban esta certificación. Y lógicamente, después de todo ese panorama, ya venía una certificación por el cual ya está el profesor preparado para poder dictar un curso a través de la plataforma, a través del sistema digitalizado. Yo sé, amigos, que para muchos de ustedes de repente es muy fácil manejar estos temas, pero para los docentes que ya tenemos como 40, 50 años, habiendo tenido una metodología, ha sido muy difícil, pero gratificante. Yo pienso que los ingenieros, y en esto también los ingenieros administrativos, tienen esa capacidad de reinventarse, de reproducirse, de reestudiar y asumir los retos con una fortaleza que solamente la universidad puede haberles dado. Ustedes son ingenieros que han tenido el contacto físico, han vivido en el claustro universitario. Ustedes han tenido la presencia de profesores en vivo y en directo. Ustedes han conversado con ellos, le han planteado sus problemas, ellos les han escuchado, han hecho diálogos, han hecho una serie de eventos. Los ingenieros que vayan saliendo a través de la programación digital o el uso de las tecnologías digitales, probablemente tengan que tener algunas tareas que hacer nuevamente. Nosotros hemos empezado las clases el 4 de mayo y semana a semana teníamos que ir preparando, hacer las clases, amigos. Cada curso tiene que llevar una presentación, un nombre, y al darle un clic en esto, va a aparecer todo un programa que hay que desarrollar. Y hay que desarrollarlo bien, porque muchos alumnos ya conocen el manejo de las plataformas tecnológicas, ¿no? Entonces, cada curso tiene su icono, tiene su nombre, tiene su código y tiene su contenido. Entonces, amigos, esto es lo que está pasando hoy día, ¿no? Iniciamos los cursos virtuales, tuve 4 cursos. En la actualidad estoy manejando 278 alumnos de Lima y Chincha. En el curso de operaciones, 48 alumnos. En operaciones 2, 83. En comercio internacional, 89 alumnos. En gestión logística, 58 alumnos.
Recuerden que son de sedes de Lima y de Chincha. Y me da mucho gusto porque inclusive a través de una tecnología que la estoy aprendiendo recién, digamos a un 70, a un 80%, los alumnos se sienten muy contentos de saber que tienen un profesor que está con ellos y que les enseña, que los conduce hacia su futuro inmediato. Miren, en cada semana el profesor tiene que detallar qué semana es, cuál es el PPT, esta es la sesión en vivo y el foro. ¿Ve? Entonces, por ejemplo, este es un material que yo preparé para el curso en formato PDF. Hay sesiones de clase, como ustedes pueden ver. Se llama sesiones de clase síncrona con los alumnos. Los alumnos tienen que, donde dice acá, iniciar la clase, el alumno tiene la clase. Entonces las láminas tienen que entrar utilizando el WYSIWYG, donde se interactúa con los alumnos. Acá, por ejemplo, los alumnos participan, se les da la opción de que participen para preguntar. Se realizan los foros y automáticamente los alumnos se registran su participación y el profesor sí puede evaluarlos. Se evalúa cada foro, o sea, cada alumno presenta su foro, responde la pregunta y el profesor tiene que evaluarlo. Para todos los cursos se presenta casos de análisis y los alumnos presentan sus casos y luego tenemos que evaluarlos. Como dijo un colega, acá está, cada tarea tiene que ser evaluada. Aquí los alumnos se les tiene que evaluar. Hay que leer su caso, si es en grupo o personal, el profesor tiene que leer el caso y luego tiene que darle su respuesta para que el alumno se sienta muy feliz. Se realizan evaluaciones y prácticas y exámenes y los resultados también reflejan inmediatamente cómo está la evaluación de los estudiantes, quiénes tienen notas bajas o quiénes están en nota probatoria. Acá pueden ver ustedes, hay alumnos y esto sale automáticamente en la plataforma. Esta es una visión de los cursos que tengo en la actualidad. Y para ya terminando ya, amigos, la plataforma educativa virtual en la actualidad es pieza fundamental en la educación en línea. Si nos basamos como herramienta de apoyo a nuestra educación tradicional que actualmente se imparte en las aulas, dicha plataforma permitiría una mayor interacción entre el docente, ahora facilitador, y los estudiantes, ya que en una comunicación síncrona permitiría las clases virtuales mediante videoconferencias propias de la plataforma educativa, en la cual interactúan en el tiempo real, explicando una clase que por uno u otro motivo se perdió. Ejemplo, actualmente lo que vivimos aislados por una pandemia, algún feriado u otro motivo por el cual no podamos realizar una clase presencial, un taller o curso de especialización. Entonces, las videoconferencias son importantísimas para los alumnos, las sesiones de clase, todo esto se lleva a un archivo. ¿Ve? Entonces, si queremos proyectarnos en el tiempo y optimizar la interacción entre docentes y estudiantes, debemos transformarnos de docentes tradicionales a docentes 3.0, donde apliquemos las herramientas, el software libre o propietario que ofrece Internet asociadas a las plataformas educativas en el cual participemos todos. Muchas gracias. Gracias a usted, ingeniero